Yo soy la líder. Mi compañera es mejor que yo en todo y siempre me abochorna. Así, ¿cómo puedo tener dignidad? ¿Y qué pensarán de mí los demás? Considero rival a mi hermana. Por conservar mi reputación y estatus, llegué a vengarme de ella. ¿El carácter que revelé no fue el de un anticristo? Ya no puedo atacar y marginar más a mi hermana por el prestigio y el estatus. Tengo que aprender a aceptar la supervisión y la guía de otros, buscar la verdad y resolver juntas los problemas. Recién acepté la obra de Dios de los últimos días, empecé a practicar el riego a los nuevos. Como era entusiasta y activa, obtenía resultados en el deber y me eligieron líder de grupo. Luego fui diaconisa de evangelización. Según mis hermanos y hermanas, pese a ser joven, era confiable. Llevaba una carga en el deber y era responsable. Esto satisfacía enormemente mi vanidad. En octubre de 2020 me convertí en líder de iglesia. Lo que me hizo creer más aún que en el corazón de mis hermanos yo era alguien competente que buscaba la verdad. Con el tiempo, una líder superior dispuso que Olivia trabajara conmigo. Al presentarle el trabajo a ella, la líder habló de algunos problemas de nuestra iglesia. Y Olivia le respondió: descubriremos la causa del problema y lo resolveremos pronto. Si no, eso entorpecerá el trabajo de la iglesia. Sí. Sentí vergüenza cuando lo dijo, pues me preocupaba que Olivia me despreciara por tener esos problemas en mi trabajo. En días posteriores, Olivia investigó la situación real de la iglesia. Entonces me comentó delante de varios colaboradores, hermanos y hermanas. El diácono de evangelización y varios líderes de grupo con los que me reuní no llevan una carga. Cuando los nuevos fieles tienen nociones y dificultades, los líderes de grupo no buscan ni las resuelven. Se estancan en las dificultades. Así no pueden regar bien a los nuevos fieles. Cierto. Sí. Me sentí algo reacia ante sus palabras. ¿Por qué? Era bueno que descubriera estos problemas. Eso es. Sí, pero había líderes de grupo que yo me enfocaba en cultivar. Según ella, ninguno de ellos era bueno. Así que me pareció que tal vez ella era muy exigente. Pensé, acabas de llegar, no conoces detalles y ya criticas defectos. ¿Quieres demostrar que llevas una carga y sabes descubrir problemas? ¿Tratas de impresionar porque eres nueva aquí? Si sigues metiéndote en los problemas de mi trabajo, hundirás mi buena imagen a los ojos de mis hermanos y hermanas. Reprimí la ira y dije: tienes razón sobre estos problemas, pero la gente a la que te refieres afronta dificultades prácticas y a veces no se hace un buen seguimiento del trabajo y hemos de entenderlo. Tras escucharme, alegó: estas dificultades se resuelven enseñando la verdad. Si son capaces de aceptarla y comprenden la voluntad de Dios, llevarán una carga y serán responsables en el deber. La clave es si les enseñamos o no la verdad para resolver estos problemas. Exacto. Tenía razón. Sí. Si disculpas las dificultades prácticas de todos, es imposible regar bien a los nuevos fieles, lo que demoraría el trabajo. Cierto. Es verdad, pero yo no lo percibí correctamente y me enojé aún más. Me pregunté, ¿quieres decir que no sé enseñar la verdad? Cambié de opinión sobre Olivia. Ya no la consideraba compañera y ayudante, sino adversaria. Creía que, de continuar así, antes o después ella mandaría en el trabajo. Pero la líder era yo, y ella estaba ahí para cooperar conmigo. Era mejor que yo en todo, y siempre me avergonzaba. ¿Cómo podría tener dignidad yo? ¿Y qué opinarían de mí los demás? Después, ya no quería trabajar con ella ni hablarle. En una reunión de colaboradores leímos la palabra de Dios que revela que los falsos líderes no hacen un trabajo práctico, y Olivia reflexionó comprendiéndose y explicó que ya llevaba un tiempo en la iglesia, pero que, como no hacía un trabajo práctico, no se resolvían a tiempo las dificultades de los nuevos fieles, con lo que estaban encallados en ellas y no sabían cómo practicar la verdad, demorando su crecimiento en la vida. Aunque estaba hablando de su autoconocimiento,
A mí me parecía que estaba exponiéndome por no hacer un trabajo práctico. Supuse lo que quería decir. Hablas de estos problemas para que adrede todos sepan de los problemas en mi trabajo. Antes los hermanos tenían una buena impresión de mí, pero al dejarme en evidencia, ¿eso no dañará mi imagen? ¿Qué opinarán de mí ahora? En ese momento era muy reacia y quería marcharme, pero temí que eso fuera algo irracional, así que me obligué a quedarme hasta el final. Tenías graves prejuicios hacia ella. Sí. ¿Te sinceraste y hablaste de ello después? No, Fue difícil quitar el nudo en tu corazón. Sí. eso es. Esa noche, Olivia acudió a mí para debatir la elección de nuevos líderes de grupo. Me preguntó quién llevaba carga y podía ser ascendido. Ante su pregunta me sentí muy reacia. Pensé, ¿aún quedan candidatos adecuados? Has rechazado a los mejores. Hay problemas en nuestra iglesia, pero tú no solo hablas de ellos aquí, sino también delante de hermanos de otras iglesias. Ahora estos hermanos y hermanas saben que no hago un trabajo práctico. ¿Por qué no piensas en mis sentimientos cuando hablas? Creo que me atacas adrede. Muy seria, le dije. Desde que llegaste, nadie más lleva una carga. Me respondió en voz baja. ¿Quieres decir que no debería estar aquí? Si eras tan reacia, el trabajo de la iglesia era difícil, ¿no? Sí. Fui demasiado impulsiva y me di cuenta de que lo que dije fue un error. Así que de inmediato le respondí. No dije eso. Ambas nos quedamos en silencio un rato antes de poder continuar. Luego, al pensar en lo que le dije a mi hermana, me sentí algo culpable. No debería haberle hablado así. Así es, fue hiriente. Sí. Quise pedirle disculpas una vez finalizada la conversación, pero se me olvidó en cuanto me ocupé con el trabajo. ¿Cómo se llevaron después de eso? Más adelante, cuando veía que la líder superior le consultaba todo a Olivia, me sentía muy incómoda. Pensaba, también yo soy líder. ¿Qué opinarán de mí mis hermanos? ¿Dirán que soy una líder inútil y que soy innecesaria? Yo sentía que Olivia me robaba la atención de todos y le tenía celos. Pensaba, si ella no hubiera venido, la líder discutiría el trabajo conmigo. También reflexionaba sobre el hecho de que Olivia ya dominaba todo el trabajo. Ella creía en Dios desde hacía mucho y comprendía más la verdad que yo. Además, había señalado los problemas de mi trabajo delante de mis hermanos, y yo no tenía ni idea de su opinión sobre mí ahora. Al pensar en eso, tuve una sensación de crisis. Me preocupaba que Olivia me desplazara como líder. Cuanto más lo pensaba, mayor insatisfacción sentía y quería vengarme. Como no te importan mis sentimientos, no te lo pondré fácil. Una vez hablábamos en el trabajo, y después de que expresó su opinión, me pidió mi consejo. La ignoré, y le puse peros a su organización del trabajo. Le dije que no funcionaría, para hacérselo difícil. En otra ocasión hablábamos de un trabajo en el que Olivia era la principal responsable. Esa vez yo sabía cómo resolver el problema, pero no quise sugerir nada. Llegué a pensar, es mejor si lo que haces fracasa. Así todos sabrán que no tienes la capacidad. Y la líder verá su error al hablar contigo en lugar de conmigo. Después hizo varias sugerencias, las cuales rechacé por completo. Al ver que ella no sabía cómo resolverlo y que quería que yo le diera consejos, estaba muy orgullosa de mí misma. Pensé, no sabes ni organizar bien un trabajo como este y todavía tienes el descaro de señalar el mío. Mi líder vio entonces que mi estado era incorrecto y me recordó que debía trabajar en armonía con Olivia, si no se demoraría el trabajo de la iglesia. Cierto. Tras oír a mi líder, en el fondo noté cierta reprensión. Al estancarnos en la labor, ¿por qué no asumía la carga de resolverlo? En cambio esperaba y sonreía. No protegía la labor de la iglesia. Eso es. Cuando me di cuenta, rectifiqué mi mentalidad y participé en las discusiones, pero por la demora a raíz del debate anterior, se organizó muy tarde el trabajo. Una noche se me acercó la líder a señalarme mis problemas. Me dijo,
Anhelas en exceso el prestigio. Compites con Olivia por la reputación. Al debatir el trabajo, no aceptas ninguna opinión que proponga ella. Las refutas todas. Olivia se siente limitada por ti y no sabe cómo cooperar contigo. Debes hacer introspección. Sí. Sí. Tras oír a mi líder, me sentí muy triste y agraviada. ¿Por qué denunciaba a Olivia mis problemas a mis espaldas? Si realmente quisiera ayudarme, podría contármelos en persona. Ahora la líder conoce mis problemas y tal vez me destituya del deber. Tan pronto como lo pensé, me sinceré sobre mi estado con la líder. Incluso me ofrecí a renunciar para no seguir demorando el trabajo de la iglesia. Conforme decía aquello, casi se me partía el corazón. Creí estar a punto de perder mi deber. La líder me dijo: cuando tenemos problemas, no podemos eludirlos. Debemos buscar la verdad y hacer introspección. Sí. Que Olivia descubra problemas en el trabajo indica que puede llevar una carga. ¿Eso no es benéfico para la labor de la iglesia? Cierto. ¿Por qué no lo consideras correctamente? Siempre le tienes celos y temes que te supere. Esto demuestra tu anhelo de estatus. Después de su enseñanza, comprendí que realmente tenía un anhelo excesivo de prestigio y estatus. Tenía que buscar la verdad para corregir mi estado. No podía seguir pasiva y reacia. Eso es. Bien. Más tarde, leí un pasaje de las palabras de Dios y entendí un poco el carácter corrupto que yo revelaba. Los anticristos piensan que quien los revela les está complicando la vida, por lo que se la complican a cualquiera que los revele. Compiten y luchan contra ellos. Por su naturaleza de anticristos, nunca son amables con quien los poda o trata con ellos. Tampoco toleran o soportan a quien haga eso con ellos. Y ni mucho menos sienten gratitud ni elogian a quien lo haga. En cambio, si alguien los poda o trata con ellos y les hace perder dignidad y prestigio, albergarán odio hacia esta persona y querrán hallar la ocasión de vengarse. ¿Cuánto odio sienten hacia los demás? Esto es lo que piensan y dicen abiertamente delante de ellos: hoy me has podado y tratado. Bien, ahora nuestro pleito es firme. Tú sigue tu camino y yo el mío, pero te juro que me vengaré. Si me confiesas tu culpa, inclines la cabeza ante mí o te arrodillas y me suplicas, te perdonaré. Si no, jamás olvidaré esto. Sin importar lo que digan o hagan los anticristos, nunca entienden la poda o el trato amables de alguien, ni su ayuda sincera, como el advenimiento del amor y la salvación de Dios. Por el contrario, lo consideran señal de humillación y su momento de mayor vergüenza. Esto demuestra que los anticristos no aceptan la verdad en absoluto, que su carácter es estar hartos de la verdad y odiarla. Amén. Dios revelaba que al podar y tratar con anticristos, ellos no lo aceptan y comienzan a odiar a quien lo hizo con ellos y quieren venganza. Vi que los anticristos no aceptan la verdad, están cansados de ella y la detestan. Cierto. Sí. Antes, cuando veía las palabras venganza contra alguien, me parecía un enfoque desalmado. Creí que yo no manifestaba perversión y no era capaz de hacerlo, y que solo los anticristos y malhechores se vengaban de la gente. Recordé mi propia conducta. Cuando Olivia señaló los problemas de mi trabajo delante de los colaboradores, hermanos y hermanas, sentí dañada mi imagen, por lo que comencé a ser reacia hacia ella. En una reunión, Olivia comprendió que ella no hacía un trabajo práctico. Y a mí me pareció que al hablar de su autoconocimiento, exponía adrede los problemas de mi trabajo, por lo que mis prejuicios hacia ella solo aumentaron. Llegué a atacarla diciéndole que nadie más llevaba una carga desde que ella llegó. Luego, al ver que la líder siempre discutía el trabajo con ella, creía que Olivia me robaba protagonismo. Para vengarme de ella, no sugería nada cuando discutíamos el trabajo.
Y cuando Olivia expresaba sus ideas y sugerencias, yo las criticaba y las rechazaba, bloqueando el avance del trabajo. Consideraba rival a mi hermana. Por conservar mi reputación y estatus, fui capaz de atacarla y vengarme de ella. ¿No revelaba un carácter igual que el de un anticristo? Sí. Sí. Además, pensé en el hecho de que señalara problemas reales de mi trabajo. Si hubiese buscado la verdad para hacer introspección y revertir los errores, podrían haberse resuelto los problemas y habría beneficiado nuestro trabajo. Correcto. Exacto. Mas no solo no lo acepté, sino que quise vengarme de mi hermana. Realmente no merecía ser llamada creyente en Dios. Eso es. Todos disfrutamos con la reputación y el estatus y tenemos el carácter de un anticristo. Si no buscamos la verdad, no sabemos qué maldades podríamos cometer. Eso Eso es. es. Después leí 2 pasajes de la palabra de Dios que me dieron una mejor idea de la esencia y las consecuencias de esta conducta. Ah. Dios Todopoderoso dice: una de las principales características de la naturaleza de los anticristos es la perversidad. ¿Qué significa perversidad? Significa que tienen una actitud particularmente perversa con respecto a la verdad. No solo no se someten a ella y se niegan a aceptarla, sino que incluso condenan a los que los podan y tratan. Ese es el carácter perverso de los anticristos. Los anticristos piensan que quien acepta ser tratado y podado es susceptible a ser intimidado, y que las personas que siempre están tratando y podando a los demás son las que desean siempre pinchar e intimidar a la gente. Por lo tanto, un anticristo se resistirá a aquel que lo trate y lo pode, y le hará pasar un mal rato a esa persona. Y quien quiera que saque a relucir las deficiencias o la corrupción de un anticristo, o que comunique con él la verdad y la voluntad de Dios, o que le haga conocerse a sí mismo, para él será una persona que le está haciendo la vida imposible y lo mira con malos ojos. Odian a esa persona desde el fondo de su corazón y se vengarán de ella y le pondrán las cosas difíciles. ¿Qué clase de personas poseen un carácter tan perverso? Las personas malvadas. Lo cierto es que los anticristos son personas malvadas. Por lo tanto, solo la gente malvada y los anticristos poseen ese carácter tan perverso. Cuando una persona feroz se enfrenta a cualquier tipo de exhortación, acusación, enseñanza o ayuda bien intencionada, su actitud no es la de agradecerla o aceptarla humildemente, sino que se enfurece y siente un odio extremo, hostilidad e incluso un deseo de venganza. Los anticristos consideran que su propio estatus y reputación son más importantes que cualquier otra cosa. Estas personas no solo son taimadas, intrigantes y malvadas, sino también extremadamente despiadadas. ¿Qué hacen cuando detectan que su estatus está en peligro o cuando han perdido su lugar en el corazón de la gente, su respaldo y afecto? Cuando esa gente ya no les venera ni admira, cuando han caído en la ignominia, de repente cambian. En cuanto pierden su estatus, se vuelven reacios a cumplir cualquier deber. Todo lo que hacen es chapucero y no tienen ningún interés en hacer nada. Pero esta no es su peor expresión. ¿Cuál es entonces? En cuanto estas personas pierden su estatus y nadie las admira ni se deja engatusar por ellas, salen el odio, los celos y la venganza. No solo no tienen temor de Dios, sino que también carecen de un ápice de obediencia. En sus corazones, asimismo,
Son propensos a odiar a la casa de Dios, a la iglesia y a los líderes y obreros. Anhelan que la obra de la iglesia tenga problemas o se paralice. Quieren reírse de la iglesia y de los hermanos y hermanas. También odian a cualquiera que busque la verdad y tema a Dios. Atacan y se burlan de cualquiera que sea fiel a su deber y esté dispuesto a pagar un precio. Este es el carácter del anticristo. ¿Acaso no es despiadado? Se trata claramente de gente malvada. En esencia, los anticristos son personas malvadas. Amén. Términos como despiadada y gente malvada me causaron dolor y temor. No esperaba que estos términos se refirieran a mí. Mi imagen se vio dañada porque mi hermana señaló los problemas de mi trabajo, así que me vengué de ella. Yo la avergonzaba deliberadamente y le critiqué los defectos de su organización del trabajo. Ni siquiera expliqué cómo resolver un problema que tenía ella en el trabajo, aunque sabía cómo, porque quería abochornarla y reírme de ella. Cuando la líder trató conmigo, no solo no hice introspección, sino que la odié por denunciar mis problemas. Era negativa y reacia, sacaba mi ira en el deber, y hasta quise renunciar y dejar de cumplirlo. Mostraba lo mismo que un anticristo, un carácter desalmado. Creía en que no atacaremos a menos que nos ataquen, y en si me buscas, me encuentras. Cuando alguien afectaba a mis intereses y mi imagen, lo odiaba y me vengaba. Me acordé de que una vez, antes de creer en Dios, tuve un conflicto con una amiga, y ella habló mal de mí a otra persona. Me enojé mucho, y pensé, si me buscas, me encuentras. A escondidas le dije a esa otra persona, ¿cómo puedes ser tan tonto como para ser amable con ella? Ni siquiera sabes que dice cosas malas de ti a tus espaldas. Creía que yo era débil si no me vengaba después de ser acosada. Vivir según esta filosofía me hacía egoísta, distorsionaba mi pensamiento y no discernía el bien del mal. Cierto. Reconocerlo me asustó y a la vez sentí que era horrenda. Si no abordaba mi perversidad, solo podría cometer más maldad y Dios me rechazaría y descartaría. Sí. Al reconocerlo, oré a Dios en silencio. Dios mío, creía ser de buena humanidad, pero el juicio y la revelación de tu palabra me mostraron que soy de mala humanidad y desalmada. De hecho, me vengué de mi hermana por su amable ayuda. No tengo nada de humanidad. Dios mío, quiero arrepentirme, practicar la verdad. Por favor, guíame. Gracias a Dios. Si logramos conocernos y odiarnos de veras, podemos arrepentirnos y transformarnos. Sí. Luego leí en la palabra de Dios. Cuando alguien dedica tiempo a vigilarte u observarte, o te hace preguntas en profundidad para conversar contigo de corazón a corazón y averiguar tu estado durante este tiempo, e incluso a veces cuando su actitud es algo más dura y te trata y poda, te disciplina y te reprueba, hace todo esto porque tiene una actitud meticulosa y responsable hacia el trabajo de la casa de Dios. No deberías albergar pensamientos ni sentimientos negativos al respecto. ¿Qué significa que puedas aceptar la vigilancia, observación e indagación de otros? Que en tu interior aceptas el escrutinio de Dios. Si no aceptas la vigilancia, observación e indagación de la gente, si te resistes a todo esto, ¿puedes aceptar el escrutinio de Dios? El escrutinio de Dios es más detallado, profundo y preciso que la indagación de las personas. Lo que pide Dios es más específico, exigente y profundo que esto. Entonces, si no eres capaz de aceptar que te vigilen los escogidos de Dios, ¿no son vacías tus afirmaciones de que
¿puedes aceptar el escrutinio de Dios? Para que puedas aceptar el escrutinio y el examen de Dios, primero has de aceptar la vigilancia de la casa de Dios, de los líderes, obreros y hermanos. Independientemente de los problemas que haya en ti o de qué clase de corrupción expongas, debes reflexionar y conocerte a ti mismo según las palabras de Dios, o hacer que los hermanos y hermanas te hagan comentarios. Lo más importante es que debes aceptar el escrutinio de Dios y presentarte ante Él para pedirle esclarecimiento e iluminación. No importa cómo te lo tomes, lo mejor es que identifiques de antemano tus problemas y los resuelvas, lo cual es el resultado de reflexionar sobre ti mismo. Hagas lo que hagas, no esperes a ser expuesto por Dios, pues entonces será demasiado tarde. Amén. Amén. Hasta que no leí las palabras de Dios no comprendí que mis hermanos y hermanas me supervisan y guían, solo porque son serios y responsables en el trabajo. Y yo debía admitirlo de parte de Dios y aprender a aceptar y obedecer. Solo así aceptamos el escrutinio de Dios y tenemos un corazón que le teme. Sí. Cuando mi hermana descubrió mis problemas y me los señaló, lo hizo para ayudarme y favorecerme. Mi experiencia vital era superficial. Yo no sabía enseñarles la verdad para resolverlos en el deber que los nuevos fieles tenían. Solo organizaba el trabajo y lo dejaba así, sin ayuda ni seguimiento. No captaba los principios de organización del personal. Pero Olivia sí entendía algo de la verdad, por lo que, de haber cooperado en la labor de la iglesia, eso no solo habría favorecido el trabajo, sino que yo habría aprendido de ella y mejorado más rápido. Sí. Se habrían compensado mutuamente sus defectos. Eso es. Fue entonces cuando entendí por qué nos exige Dios que cooperemos en el deber en vez de hacerlo en solitario. Porque la gente tiene un carácter corrupto. Así que hemos de supervisarnos entre nosotros, guiarnos y ayudarnos a evitar los errores. Me sentí especialmente culpable al pensarlo. No podía seguir viviendo por el prestigio y el estatus. Debía aprender a renunciar a mí misma, aceptar la supervisión y la guía de otros, cooperar con mi hermana, buscar la verdad y resolver juntas los problemas de trabajo y cumplir bien con el deber. Gracias Gracias a Dios. Después quise sincerarme con Olivia para exponerle y analizar mi corrupción y pedirle disculpas. Me sorprendió que mi líder me enviara a otra iglesia a cumplir con el deber. Separada de Olivia, sentía muchos remordimientos. Entonces oré a Dios para decir que quería cumplir bien con el deber y centrarme en enderezar mis actitudes corruptas. Bien. Más adelante, en la nueva iglesia, me consagré al deber. Recuerdo que una vez me llamó Esther, la encargada del riego, para preguntarme qué tal las reuniones de nuevos fieles. Entonces Esther me advirtió: siempre vas a otras reuniones y rara vez vienes a las de nuevos fieles, con lo que parece que la líder está ausente. No te conoce ninguno de los hermanos, así es difícil seguir correctamente sus estados y dificultades posteriormente. Cierto. La estatura de los nuevos fieles es pequeña y necesitan nuestro sustento. Exactamente. Me quedé anonadada al oírle decir eso y me estaba poniendo nerviosa. Pensé, ¿cómo puedes calificarme de líder ausente? ¿Acaso quieres decir que no hago un trabajo práctico y que soy una inútil? Eres demasiado dura. No es que no trabaje, hago seguimiento de otros trabajos. Ya que te encargas de este grupo, ¿por qué no te responsabilizas de él? No tengo que ser yo la que lo haga todo. Si los líderes superiores se enteran de esto, ¿no creerán que no hago un trabajo práctico? Es inaceptable. Buscaré errores en tu trabajo para hablar de ellos. Al pensarlo me di cuenta de que mi estado era incorrecto. Mi hermana estaba señalando problemas en mi trabajo y en vez de admitirlo y reflexionar, la consideraba muy dura y quería encontrar problemas en su labor para refutarla. No quería aceptar la verdad e intentaba vengarme otra vez. Sí. Una vez que lo reconocí, oré en silencio a Dios. Dios mío, tú dispusiste que Esther me señalara este asunto hoy. Pero yo en el fondo fui reacia, y eso va contra tu voluntad. Deseo obedecer y hacer introspección. Gracias Gracias a Dios.
Tras orar, me calmé e hice introspección. Me di cuenta de que sí tenía un problema. Yo dependía mucho de Esther. Creía que con ella a cargo del riego a nuevos fieles, yo podría relajarme y no intervenir. Como líder de iglesia, rara vez conocía los estados y problemas reales de los nuevos fieles. No cumplía mis responsabilidades. Una auténtica manifestación de ausencia de trabajo práctico. Cierto. Después de eso, le dije a Esther, reorganizaré mi horario. Antes no sabía de este problema, pero quiero cambiarlo. Es maravilloso practicar así. Sí. Al reconocer tus problemas, es más probable que aceptes consejos. Eso Sí. es. Después, me ponía en contacto con los nuevos fieles, asistía a sus reuniones y les brindaba enseñanzas que corrigieran sus estados. Me sentía muy tranquila, cumpliendo así con el deber. Sí, gracias a Dios. Con esta experiencia me di cuenta de que, al practicar según la palabra de Dios y al aceptar la supervisión, guía, poda y trato de mis hermanos, podía alcanzar un cambio de verdad. Sí, Gracias a Gracias a Dios.